El objetivo del tema de hoy es mostrar el vínculo entre el santuario celestial y las instrucciones o mandatos de Dios para el remanente fiel del tiempo del fin. En el programa anterior vimos la profecía de los 2300 días y decíamos que era el último dato fechado, que a partir de ahí estábamos en el tiempo de la soberanía de Dios, pero ya no estábamos en tiempo computable. Entonces, el texto con el cual empezamos hoy, que vamos a situar a través de la estructura que tenéis en pantalla y que vamos a intentar ver todos esos detalles, dice: despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer guerra contra el resto. Y este resto, ahora veremos lo que significa, cómo se traduce, pero este resto es el que, pasando por los 1260 años y por los 2300 años, se enfrenta a una parte de la profecía que no tiene tiempo, pero sí que tiene el concepto de soberanía de Dios sobre el tiempo. Este versículo se podría decir que es un puente, ¿eh?, con 1.13, ya que este primer verso comienza con la conjunción copulativa y el capítulo 12 nos ha permitido observar algunos rasgos importantes para llegar con cierta seguridad a las sentencias de este verso, conclusión de la temática del capítulo y la introducción del siguiente. Comienza diciendo: enfadado, literalmente, el dragón, serpiente como término de perseguidor, el capítulo 12, debemos de recordar que el capítulo 12, la mujer y el dragón, tienen tres microsecciones resumidas en los siguientes términos. Primero, el dragón se puso al acecho frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a su hijo que naciera. En el centro, siguiendo la temática puramente hebrea, el dragón fue arrojado desde el cielo. Y la siguiente, la tierra acudió en ayuda de la mujer, abrió su boca, absorbió el torrente que había salido de la boca del dragón. Aquí es donde nosotros tenemos que situar el versículo 17 y el versículo 18. Veis que es el final de esta sección. Comenzando con la descripción, extrayendo algunos detalles importantes. Nos dice el versículo 12:1, en la primera parte de la escritura: apareció en el cielo un signo, una señal sorprendente. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas, encinta, y gritaba por los dolores de parto y por el sufrimiento de dar a luz. La traducción literal del texto sería: se hizo notar una señal. Eso sería es decir, a Juan se le hace ver, se le hace sentir. El uso del término señal, signo, marca distintiva, por la que se conoce algo, o señal o indicación, nos indica que al que está escuchando el libro del Apocalipsis, en cualquiera de las comunidades a la que fue enviado el escrito, a esos 7 iglesias del Apocalipsis, que se le va a mostrar una realidad representada por un símbolo. La mujer está coronada por 12 estrellas. Nos vamos a fijar en un detalle importante. La mujer está coronada y luego el dragón estará coronado. Y finalmente ahí vamos a ver el problema de la lucha, es decir, la corona. El Apocalipsis, el adjetivo cardinal 12, es un símbolo de pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios. Seguidor del Cordero, que mantiene las marcas de su asesinato al resucitar. Es decir, los que siguen al Cordero que fue inmolado. Esa mujer, comunidad de creyentes, va a tener un bebé. Y fijaos lo que dice el versículo 4 en la parte B.
El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y fijaos, lo que tenéis en una letra menos ensalzada son las citas parciales que Juan utiliza del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. La mujer dio a luz un hijo, varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Repito, no encontraréis estas citas literales, pero contextualmente sí, todas. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. Esa mujer, como pueblo de Dios de la primera alianza, es presentada en una perspectiva mesiánica, embarazada del Mesías. Pero el término mujer, a diferencia de otras tradiciones, está haciendo alusión al pueblo de Dios, marcado por el número 12 de lo que compone su corona. Si la mujer acechada y su hijo, y ahora vamos al dragón, que es el que va detrás de ella. Apareció otra señal grande, un gran dragón rojo con siete cabezas, 10 cuernos, y las diademas las tiene en las cabezas. Veis que este detalle va a ser muy importante. Es decir, vamos a ver que hay una lucha. Ella está coronada y el dragón está coronado. Aquí, luego, en el capítulo 13, seguramente más adelante, veremos que las coronas pasan a los cuernos, con lo cual estaríamos en otra etapa. ¿De acuerdo? Comienza diciendo, se hizo notar otra de la misma naturaleza, señal en el cielo, un gran dragón rojo, que sigue a la anterior. El símbolo es puramente sacado del libro de Daniel, Daniel 7, pero ahora releído en claves más amplias que no fueron mencionadas por el profeta del Antiguo Testamento. En este contexto no se presentan 4 bestias como en Daniel 7, sino una única entidad descrita como dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero no está dividida como en el capítulo 7. El capítulo 13 ampliará esta visión utilizando el mismo simbolismo, 7 cabezas y 10 cuernos. En el Apocalipsis, el número 7 domina casi todas las secciones del libro, representando en cada caso la totalidad a la que se refiere. 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 plagas. Pues aquí las 7 cabezas van a representar la dimensión completa del dragón. Así, simbolizada por el poder absoluto de sus cabezas, ya que están coronadas, diadema, corona, que suelen llevar los gobernantes, señal del poder absolutista. ¿Vale? El uso de las coronas, tanto en la cabeza de la mujer acosada como en la cabeza del acosador, no solo es un signo de dignidad, que lo es, al estar sobre las cabezas, sino también de control de la situación. Finalmente, el problema planteado es precisamente quién tiene la hegemonía, la corona del pueblo de Dios o la corona en el dragón. Y ese va a ser el conflicto que vamos a ir viendo. El centro de la estructura, eso sí que lo vimos, esto lo vimos en el primer tema de la serie, está dedicado a situar el origen del conflicto, de esa hegemonía mencionada en las secciones anteriores y se volverá a mencionar en las siguientes. Y se entabló una batalla en el cielo, Miguel, un título tomado del libro de Daniel, y sus ángeles combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. El dragón grande, la serpiente antigua, el diablo, todo esto lo vimos, fue desterrado juntamente con sus ángeles. La figura de Miguel aparece en el libro de Daniel en la función protectora, siempre. Con lo cual tenemos que entender que en los conceptos proféticos sigue siendo la misma idea. En Daniel es utilizado 3 veces.
10, 13, 21 y 12, 1. Dos de ellas en contexto de consuelo y protección de Daniel en el proceso de revelación. Aquí tenéis los textos, Daniel 10:13, el príncipe del reino persa me ha opuesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes, pero te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad, nadie me ayuda, está hablando Gabriel, el ángel que le estuvo interpretando las visiones a Daniel, para esto, excepto vuestro príncipe Miguel. Y una tercera, que es la que aparecerá en el capítulo 12 de Daniel, hablando ya del tiempo del fin, es decir, del tiempo que va después de 1844, que va a coincidir con el texto de hoy. Dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los hubo desde que existían las naciones hasta este momento. Entonces se salvará tu pueblo todo lo que está escrito en el libro. Me permitís simplemente mencionarlo. La tercera parte, y ya nos vamos a ir situando en el contexto del tema de hoy, la tercera y última parte del capítulo es un complemento de la mujer y su hijo después del parto. Es decir, después de que el pueblo de la primera alianza con la expectativa mesiánica hereda esa idea y se convierte en el pueblo de la nueva alianza porque ya ha nacido el Mesías. Cuando el dragón vio que la mujer había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto a su lugar, después del dragón, donde tiene que ser alimentado por tiempos y medio tiempo. Veis que Daniel nos va citando, perdón, Juan nos va citando continuamente el libro de Daniel para conectar ambos textos. La misma persecución de la primera microsección, el dragón contra la mujer, comunidad de seguidores de Dios, más el hijo, expectativa mesiánica, ahora se presenta después del nacimiento de el Mesías. El dato temporal del verso 14 nos vuelve de nuevo a Daniel 7. Es decir, Daniel 12:7 nos hablará de 12, dice, los 10 cuernos que viste corresponde y hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos les quedarán sometidos durante tiempo y medio tiempo. Veis que se copia de memoria, pero lo copia literalmente, la noción de tiempo que luego estará como base del problema del pueblo de Dios durante ese tiempo de persecución que lo trata muy bien el libro del Apocalipsis. Ahora nos centramos en la misma escena global del capítulo, pero no en las cabezas, sino en los cuernos, y en su división y en sus luchas internas. Es la Babel de la época de los cuernos, herederos de la larga tradición profética que ahora se materializa en dos direcciones. Lo conocéis, simplemente lo he estructurado de otra manera, para que os sea un poco más atractivo. Contra el Altísimo, blasfemias contra el Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y contra los santos del Altísimo, perseguirá a los santos, y los santos le quedarán sometidos por tiempo y la mitad de un tiempo. Esos son los detalles que se nos van preparando para llegar al versículo final, el versículo que es el centro del tema de hoy. Durante el periodo mencionado en Apocalipsis 12:13, la comunidad de creyentes será protegida del exterminio propuesto por el dragón. Fue protegida en el desierto. Y el término que se emplea, para que lo tengáis en cuenta, es el que significa región deshabitada, no zona desértica como lo entendemos nosotros. Y esta también es una cita que Juan utiliza del Antiguo Testamento. Por este término que tenéis aquí,
el que se traduce por región deshabitada, se traduce otro verbo, otro término, perdón, en Éxodo 19:1, de donde es tomado, que significa la zona no habitada, no es el país de la sed, como se diría en el pensamiento hebreo, sino un lugar no conquistado por divinidades paganas, donde Dios se comunica con su pueblo, ya que en realidad lo que significa este término que tenéis aquí es palabra, es decir, lugar donde Dios habla. Pero la característica fundamental es que no está colonizado por divinidades paganas. Y esa misma idea es la que nos va a dar el libro del Apocalipsis. Por eso os decía al principio que tenemos que irnos hacia atrás para poder entender toda la dimensión. La iglesia, la comunidad de creyentes de la nueva alianza, es protegida durante este tiempo en un lugar donde no está contaminado por la influencia de el dragón en este caso. Las acciones mentirosas contra el Altísimo son desarrolladas en un intento de desestabilizar al pueblo de Dios y su presencia entre ellos. Los tiempos hacen referencia a los tiempos de la soberanía de Dios, como se nos dijo en Daniel capítulo 2, versículo 21. Fijaos qué detalle más bonito. Él muda los tiempos y los tiempos. Él quita reyes y establece reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Es poesía, por eso lo tenéis dividido de esa manera. Durante ese tiempo se suplanta esa soberanía divina. Es decir, lo que le pertenece solamente a Dios y que Daniel reconoce en el capítulo 2, que eso es algo que es los tiempos, quitar y poner reyes y dar sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes, eso es completamente suplantado. Tal vez no hayáis desarrollado mucho esta idea, pero es fundamental en Daniel y en Apocalipsis. La suplantación de atributos que solamente tiene Dios por ser creador y quitárselos y atribuírselos al mismo. Y durante ese periodo, los reyes los quita y los pone ese poder, la sabiduría solamente la adaptan según sus propias concepciones y la ciencia, pues ya sabéis lo que se hizo durante siglos con la ciencia y los brillantes, los inteligentes. ¿Vale? El concepto de ley, utilizado sin modificante, obliga a tomarlo en sentido de instrucciones de Dios para su pueblo, en sentido general, porque no nos dice a qué parte aquí. El capítulo 8 sí, pero aquí no. Pero con la prerrogativa imperial heredada del imperio medo-persa. ¿Veis? Se va heredando partes de los imperios anteriores. En este caso, que el código legal del imperio no se puede abolir una vez promulgado, lo cual deja sin vigencia la ley divina. En sentido general, el capítulo 8 nos va a rellenar todos estos datos. Perseguirá a los santos del Altísimo, es decir, aquellos que saben vivir bajo un contexto de correcta relación, no se someten a las propuestas contra Dios, rechazando su control sobre la creación. Y finalmente este es el concepto, lo que pretende durante los 3 tiempos y medio es que Dios pierda su control sobre la creación y que el pueblo perseguido sea el que niegue su relación personal con Dios. Dice, oh rey, tú eres el rey más poderoso, a quien el Señor Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fortaleza, la majestad, y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Veis? Esto es algo que Dios hace con Nabucodonosor. Pero que los sucesores de Nabucodonosor, en la historia, hasta llegar al cuerno, hacen todo lo contrario a esto. No son administradores de Dios como reyes, sino son reyes absolutistas en contra de Dios. Y su pueblo se ve sometido a ello. Ya en esta época del cuerno pequeño, la elección de los reyes
el control de la creación es asumida por el gran impostor. Colonización de las relaciones de su pueblo con Dios, imponiendo la ley del imperio como sentencia de muerte para el infractor, y los infractores son perseguidos y asesinados. Como ya se comentó en programas anteriores, el atentado contra la ley de Dios, según el capítulo 8, es contra el santuario celestial, con el intento de prohibición del periodo de persecución, como ya se comentó en el caso de Daniel, antecesor de estos creyentes. Es decir, Daniel es un prototipo de los creyentes que estamos hablando y Nabucodonosor es un prototipo de el dragón en la parte de las cabezas, como estamos hablando. No has confirmado el edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días, seguro que os acordáis de este texto. ¿Vale? Aquí os lo pongo simplemente para que lo recordéis. Entonces, si os dais cuenta, de Babilonia hereda unas cosas, de Medo-Persia hereda otras, de Grecia hereda otras, y finalmente es una etapa del Imperio Romano al final, después de que terminara los 2300 días. La realidad local se universaliza, es decir, se pasa del concepto de los imperios locales, aunque eran importantes, se pasa a un concepto de universalidad. Teniendo en cuenta todos los condicionantes previamente expuestos, regresemos a Apocalipsis 12. Es crucial recordar que el tiempo profético está siempre delimitado y es eventual, por muy malo que sea, mientras que la soberanía divina permanece inmutable y no está sujeta a circunstancias. Este es un detalle muy. El ataque del dragón contra la mujer y su hijo no acaba con el proyecto de Dios, aunque lo intentan. Según el libro de Daniel, el tiempo profético concluiría en 1844, momento a partir del cual permanece solamente el tiempo de la soberanía de Dios. Y es en este periodo donde tenemos que aplicar los versículos del capítulo 12, 17 y 18. Veis que con las pinceladas que que Juan ha ido tomando, podemos situar el contexto, que siempre es muy importante. La estructura sin puntuación del versículo 17, Apocalipsis 12, es decir, no tiene no tiene ninguna coma, ningún punto y coma, no tiene ninguna puntuación, ninguna. De forma que la persona que lo escuchara no va a dejar espacios. A mí me parece algo intencionado, porque hay quien decía por ahí, yo escuché, los textos bíblicos se escribieron sin puntos y comas. No, eso fue el hebreo. El griego tiene todos los puntos, interrogantes, lo tiene todo. Con lo cual, cuando un texto se escribe sin signos de puntuación, es porque quiere que se lea completo sin pausas. Pues eso es lo que tenemos que hacer con el versículo 17. Y fijaos qué detalle más bonito quiero compartir con vosotros de la Biblia de Juan, sobre todo de la Torá. Dice, la utilización de la conjunción copulativa y en análisis textual permite descomponer el mensaje en partes comprensibles, pero fluidas. ¿Por qué? Porque decíamos que no tiene puntos y comas. Esto resalta la importancia de la resistencia y la fidelidad de los creyentes en el contexto de la soberanía divina. Hagamos un análisis estructural, ¿vale? Y textual. Fijaos, dice, y el dragón se enfadó, literalmente, sobre la mujer, en sentido lógicamente figurado. Si la mujer es un símbolo, pues y se entregó, literalmente, se entregó a la degeneración. Es decir, el dragón que lucha sobre la mujer y contra ella, él mismo se entrega hacia la degeneración contra los sobrantes de la semilla de ella. Y fijaos qué detalle más impresionante el que tenemos en este versículo.
Porque está construido exactamente igual que Génesis 3:15, que Juan cita de memoria, pero que está en la Biblia. Mirad, aquí os doy algunos detalles que son espectaculares. Justamente es que utiliza Génesis 3:15 con las mismas palabras, el mismo sentido, pero traducido a otro idioma. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el tobillo. ¿eh? Eh, Fijaos, en la versión que utilizaban en la época de Juan, ¿eh? Utiliza la palabra descendencia, va a ser muy importante aquí, porque el resto es descendiente y la mujer de Génesis 3:15 tiene su descendiente, su descendencia. Es decir, está haciendo una comparación, es decir, ¿os dais cuenta la dimensión de que somos descendientes directamente de esa enemistad que Dios se comprometió en el propio jardín del Edén? Me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿eh? Porque, repito, utiliza en la misma terminología, es decir, somos los descendientes de, no de la mujer física, como en Génesis 3:15, pero sí de la mujer como pueblo de Dios, representado por el número 12 que hemos hablado anteriormente. La promesa de un enfrentamiento entre las dos descendencias, ¿eh? Simiente se traduce en unos sitios, descendencias en otro, se cumple también en el Apocalipsis, donde el resto fiel representa a aquellos que mantienen su lealtad a Dios en medio del conflicto universal entre el bien y el mal. Además, el texto añade dos características que son motivo del conflicto entre el dragón y la simiente. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿vale? La palabra mandamiento solamente aparece 2 veces en Apocalipsis, nada más, y tienen o poseen el testimonio de Jesús. Y aquí es donde vamos a intentar darle valor a estas dos expresiones, buscándolas en la Biblia de Juan. Fijaos, acordaros simplemente de una palabra, ¿vale? Yo la repetiré. La palabra mandamiento, que es una traducción un tanto imprecisa, es entolás, ¿vale? Que solamente aparece aquí y en el capítulo 14, no aparece en ninguna parte del libro. Para entender lo que significa la frase en español que guardan los mandamientos, debemos de recurrir a la Biblia de Juan y sobre todo a la Torá. ¿De acuerdo? Fijaos, empezamos. Génesis 26:5. Abraham, el comienzo. Por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi llamado y guardó mi precepto, mis decretos, mis estatutos y mis leyes. Fijaos que todavía no estaba dado todo lo que vino después. Pero cuando Moisés escribe sobre Abraham, va a utilizar 4 conceptos: preceptos, decretos, estatutos y leyes. A lo mejor nunca habéis pensado en esto, pero fijaos cuán detalloso es Moisés para que tengamos las ideas claras. Fijaos, si leemos cómo Juan lo escribe, es muy curioso. ¿Qué dice? Porque Abraham tu padre obedeció mi voz, guardó mis ordenanza o mandato, mis órdenes o decretos, mis requisitos y lo que va de conformidad con mis normas. Así es como se traduce en la Biblia que utiliza Juan.
La que él ha memorizado, porque yo no creo que tuviese, como os he dicho antes, que tuviese un Antiguo Testamento. Con lo cual, aquí tenemos una idea muy interesante. La palabra entolé significa mandato, orden o decreto. No significa mandamientos. Eso es muy importante. ¿eh? Y fijaos, en Éxodo 24:12, y seguimos explicando un poco la frase de la Biblia original, el Señor dijo a Moisés, sube aquí al monte, que allí estaré yo para darte las losas de piedra con la ley, Torá, los mandatos, y fijaos, emplea un término que es mandato, mandamiento, es decir, suma de todo, derecho o pretensión. Es decir, te voy a dar escrita en piedra ¿eh? detalles importantísimos, que son el mandato, la suma de todo, el derecho o la pretensión que he escrito para instruir al pueblo. Y la Biblia escrita que utilizaba Juan en griego dice, sube aquí, mi nombre quédate y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandatos, órdenes o decretos que he escrito para instruir a mi pueblo. Posiblemente algunos se pregunten, bueno, ¿y todo esto es importante? Hombre, si queremos matizar, sí. Si queremos hacer una aproximación ligera, pues tal vez os pueda parecer. Pero es muy, muy importante. ¿Qué es lo que se escribe sobre las tablas que Dios ha escrito con su propio dedo? Pues se escriben dos cosas. La Torá y los derechos y las pretensiones para formar e instruir a su pueblo. Y aquí es donde de nuevo tenemos la palabra que se traduce por mandamiento normalmente, pero que no es la definición exacta, mandato, orden o derecho para instruir a su pueblo. ¿Y a qué hace referencia esto? Fijaos, desde el capítulo 24 hasta el 31 tenemos una serie de instrucciones que estaban escritas en esas tablas. Nosotros simplemente vemos una parte que serían en todo caso los mandatos, órdenes, decretos, pero si os dais cuenta dice que estaba escrita la ley y los mandatos, con lo cual era bastante más amplio de lo que normalmente nosotros. Fijaos, en el capítulo 24 se habla de la alianza. En el capítulo 25 el santuario y el mobiliario. En el capítulo 26 el santuario. En el 27 el altar y el atrio. El 28 los vestidos sacerdotales. En el 29 el llamado de Aarón y sus hijos. En el 30 las prescripciones para el servicio en el santuario. Y en el 31 los artesanos que trabajarían en el santuario. Dice, y cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, le dio dos tablas del testimonio. Es decir, significa literalmente señal de advertencia, recordatorio, señales de recordatorio o exhortaciones. Las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, Elohim, el creador. Es decir, fijaos qué detalle tan bonito que podemos ampliar a lo que ya sabemos y creemos, que es las tablas del testimonio son una señal de advertencia, un recordatorio, exhortaciones para el pueblo, para que no olvidaran todo el proceso de lo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte, que es capítulo 24, 25, 26, 27 hasta el 31. Y cuando regresa con unas tablas donde está escrito todo esto y además las convierte en una señal de advertencia.
para el pueblo, para que no olviden, para que no caigan en la idolatría, para que no caigan en el problema de una zona divinizada por el ser humano. Y estamos terminando. Y cuando terminó de hablar en el monte Sinaí, esto es la Biblia que había en la época de Juan, en griego, le dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo, es decir, testimonio o prueba. Es muy bonita esta traducción, es decir, dos tablas que probaban. Es decir, la pregunta que debemos de hacernos, ¿testimonio de qué? Prefiero literalmente, ¿Testimonio de qué? La respuesta la encontramos en la lista que hemos visto anteriormente del Éxodo del 24 al 31. Testimonio de que el santuario que construiría venía de Dios y no de Moisés en tanto que ser humano. Porque si no, Moisés hubiese construido un templo egipcio. Eso era más que claro. ¿Cómo deberíamos entonces leer nosotros Apocalipsis 12, 17? Los que observan los mandatos, órdenes y decretos de Dios para no obedecer los cambios que se desea introducir por el dragón. Y la segunda es el testimonio de Jesús. Testimonio significa testimonio o estar de pie para testificar de algo que hemos visto. Y como conclusión, para abrir ya al siguiente tema, tenemos este versículo, el 18, es la conclusión del 12 y la introducción del capítulo 13. Y vais a ver qué perspectiva tan interesante da Juan. Como se verá en su momento, este próximo capítulo hablará de una bestia que sale del mar y otra bestia de la misma naturaleza que sale de la tierra. La zona de donde se divisan ambas realidades, que es donde se sitúa el dragón, es justamente la arena del mar, la que va a unir el conflicto de la tierra con el conflicto del mar. Y ahí es donde dejamos, en el capítulo 17, dejamos al dragón, visionando el conflicto entre la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra del capítulo 13, y él se sitúa en el centro. Hay quien dice que la arena de la playa es la que termina la tierra antes de llegar al mar, y hay quien dice que es donde termina el mar antes de llegar a la tierra. A mí me parece de una lucidez inspirada sensacional. ¿Dónde va? ¿Dónde está situado el dragón mientras el pueblo de Dios, después de 1844, observa los mandatos, órdenes y decretos de Dios, para no obedecer los cambios que se desean introducir por el dragón y sus agentes? Y la segunda es simplemente el testimonio de Jesús que el propio Juan vio y que a Juan se le está revelando en el libro de él. ¿Y de dónde se divisa por parte del dragón? En el punto de encuentro, donde finaliza la tierra o donde finaliza el mar, según vayamos desarrollando el conflicto en la parte 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Creo que es importante que podamos recordar estas ideas. Como las tenéis, las podréis repasar, las podéis ver y sobre todo podréis disfrutar de haber leído, eh, haber leído de una manera más amplia estos textos tan importantes. Que el Señor os bendiga.